A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Son 17 meses en los cuales nuestros hijos dejaron de asistir a las clases presenciales para acceder a la modalidad de educación virtual producto del COVID-19. Pero en un mes ellos volverán a las aulas. Preparando a nuestros hijos para el regreso a clases es la serie de temas que abordaremos durante este mes de agosto en Psicolife, pues queremos conocer de ustedes aquellas inquietudes, aquellos temores que están generando este nuevo regreso a clases y también darles algunas sugerencias, algunas recomendaciones para que ustedes puedan considerar en este nuevo acercamiento a la modalidad presencial, que será una modalidad de clases atípica, diferente, pero con la certeza de que nuestros estudiantes van a poderse adaptar a ella. Además, en el transcurso de estas semanas abordaremos el impacto emocional que ha tenido el alejarse de las aulas virtuales para niños y adolescentes. También abordaremos cómo esta situación ha impactado a los niños que presentan necesidades educativas especiales y cómo acompañarles también en este proceso. Y finalmente, tendremos algunas recomendaciones también desde la parte médica para que la adaptación y la preparación para el ingreso a clases sea de lo más exitoso. Bueno, bienvenidos nuevamente a Psicolife. Iniciamos un nuevo mes y un mes que tiene algunas connotaciones. Por un lado, estamos disfrutando de alguna manera de las vacaciones, pero por otro lado también empieza a generarse en nosotros esa preocupación y esa inquietud de cómo van a iniciar nuestros hijos el nuevo año lectivo. Justamente hoy, en este mes de agosto, vamos y hemos diseñado en Psicolife una serie de programas para abordar estas temáticas desde diferentes puntos de vista. Como ya veíamos en el video, hoy vamos a empezar conversando justamente sobre cuán preparados están nuestros hijos y cómo nosotros como padres podemos acompañar y ayudar a nuestros hijos para prepararles en este reinicio del año escolar. Bienvenidos nuevamente. Y es que, de alguna manera, cuando hemos empezado a mirar que ya se acercaban nuevamente las clases en el mes de septiembre, muchas de las instituciones educativas han empezado ya a barajar la posibilidad de acoger nuevamente a los niños en clases, ya sea en una modalidad totalmente presencial, en una modalidad híbrida en donde van a asistir los chicos ciertos días a clases y otros días van a estar en casa todavía, y hay otro grupo de estudiantes que van a continuar con esta modalidad de aprendizaje virtual. Sea cual sea estas modalidades de enseñanza y de aprendizaje a la que se van a enfrentar nuestros hijos en este próximo año escolar, tenemos que hacernos un interrogante. ¿Está nuestro hijo listo para enfrentar esta nueva modalidad? Y como ustedes ven aquí en esta imagen, tenemos 3 grandes grupos de estudiantes de los cuales como padres tenemos que ir enfocándonos frente a los requisitos que ellos requieren para ver si están listos en realidad. Y es que para muchos niños, vamos a ir desde los más pequeñitos, en el nivel inicial. Para muchos niños, este nivel inicial supone la primera vez, el primer encuentro a una modalidad virtual, a una modalidad presencial de aprendizaje, en donde no será igual a los años anteriores. Y esto generará tal vez inquietudes, generará angustias, la separación, la ansiedad de separación va a ser tal vez muy fuerte. Para ellos, es importante que papá y mamá vayan acompañando a sus hijos, preparándoles frente a lo que va a ser la nueva escuelita. Posiblemente ahora no podremos hacer lo que en muchas ocasiones y en años anteriores recomendábamos, ir a la escuela, visitar, permitirles que se familiaricen con el centro educativo.
Si es que eso ahora no es posible dadas las circunstancias, entonces tal vez hay algún tour virtual de la institución educativa en internet o tal vez pasar cerca de la escuela, irle explicando, jugando a la escuelita, haciendo situaciones simuladas en casa para que los niños se vayan adecuando y adaptando también a este proceso. Y por otro lado, también podríamos simular situaciones de separación. Entonces decirle, hoy te vas a quedar aquí en este momento un ratito, yo voy a regresar tal vez de la tienda, por ejemplo, y después voy a estar nuevamente contigo. Es decir, permitirle al niño que se vaya entrenando en esos espacios de trabajo en soledad y después en el reencuentro con la familia. Para los niños de educación básica, tenemos estos grupos de niños que terminaron antes de la pandemia, prácticamente 2 años escolares antes, con tal vez más pequeñitos, empezando a ser amigos, y este reencuentro va a ser complejo para ellos nuevamente, porque van a tener que desarrollar y poner en juego todas esas habilidades sociales. Es verdad que durante este año y medio de clases que han recibido de manera virtual, han visto a sus compañeros en pantalla, pero posiblemente va a ser más difícil que se reencuentren con ellos frente a frente, con la mascarilla, que los identifiquen, que no puedan tal vez hacer las mismas actividades que estaban acostumbrados en la época de educación presencial antes del COVID. Entonces, también ahí el rol de los padres va a ser fundamental para buscar espacios en los cuales nuestros hijos se sientan a gusto, el tratar de generar espacios en donde ellos conversen con sus compañeritos, en donde vayan nuevamente integrándose y desarrollando esas habilidades sociales tan necesarias. Para la básica, media y superior, en cambio, va a ser un cambio, pues muchos entrarán a este nuevo ciclo de octavo, de noveno, décimo, que implica la educación secundaria. Entonces, ¿qué hacer en ese sentido? Explicarles que en realidad se produce un cambio porque se va a exigir un poco más de ellos, porque ya están más grandes, porque no solo físicamente su cuerpo va a cambiar, sino que también los intereses, las responsabilidades que ellos deban ir demostrando, la organización en cuanto al tiempo, y eso también es importante conversarlos con ellos. Y para los chicos más grandes, para los chicos del bachillerato, tal vez será también un cúmulo de experiencias, de sensaciones, el hecho de ser sus últimos años en el colegio, el poder compartir nuevamente con sus compañeros, el reencontrarse con ellos grandes, crecidos ya, atravesados casi esos primeros años de la adolescencia, de los cambios físicos que se van dando, y empezar a mirarles ahora ya como personas con sus propios intereses, con sus propios gustos, con sus propias afinidades. El ir reencontrándose nuevamente también puede generar ciertas expectativas. Todos estos aspectos tenemos que irlos considerando como padres para que esa preparación para el colegio se dé de la forma más adecuada. También tenemos que tener en cuenta cómo está su estado emocional. Y hablar del estado emocional de nuestros hijos es fundamental. ¿Por qué? Porque usualmente el inicio del año escolar generaba muchas expectativas en los chicos, el hecho de tener que ir a comprar los uniformes, el hecho de comprar los útiles escolares, de arreglar los cuadernos, las carátulas, el saber que van a tener una nueva mochila, una nueva lonchera, todo eso generaba expectativas. Pero ahora, de alguna manera, este año escolar va a ser un poco diferente. El tema de uniformes, el tema de útiles, también va a generar expectativas en ellos, pero además hay una gran expectativa que va abarcando a todo esto, y es el hecho de cómo voy a ir ahora a clases. Tendré temor tal vez de acercarme. Los niños y los jóvenes han pasado durante estos 17 meses con temor de los contagios, con el aislamiento que eso ha implicado, con el mirar tal vez a familiares cercanos atravesar la enfermedad. Muchos tal vez han sufrido pérdidas, y esto genera indiscutiblemente angustia, genera ansiedad en ellos, por lo que papá y mamá no deberíamos ser quienes aumentemos más esa carga de ansiedad. Pensemos en algo que es fundamental, porque hay pensamientos opuestos en este sentido. Muchas personas que siguen la línea de que no deberían los niños aún ingresar a la educación presencial porque no van a poder adaptarse, porque va a ser muy complejo el manejar todas las medidas de bioseguridad que eso implica. Y otro grupo de personas que considera que ya es el momento, que es el tiempo para poder ir haciendo este acompañamiento y este reingreso, reinserción y readaptación nuevamente al sistema escolar de nuestros hijos. Y bueno, definitivamente aquí hablamos entonces del ámbito emocional. Emocionalmente, los chicos necesitan estar ya nuevamente con sus compañeros, reintegrarse nuevamente a la rutina académica.
han sido demasiados meses alejados de este espacio. Y si bien es cierto, no han estado alejados totalmente porque han estado recibiendo clases de manera virtual, pero no va a compensar nunca lo que implica la educación presencial, lo que implica el acompañamiento con sus maestros, lo que implica la interrelación con sus compañeros. Entonces, consideremos algo que tiene que ser el bastión a través del cual papá y mamá bajen un poco ese nivel de temor, ese nivel de angustia de enviar a sus hijos a clases y pensar que son momentos de entrenamiento, son momentos en los cuales nuestros hijos van a ir aprendiendo a cuidarse, a ser responsables, enseñarles sobre las medidas de bioseguridad, sobre el uso de las mascarillas, sobre el lavado de manos, sobre el distanciamiento, sobre que en este momento posiblemente no va a ser factible que ellos compartan el recreo, por ejemplo, la comida en el recreo como compartían antes con sus compañeros, pero mirar aquellos aspectos positivos, tal vez poner en su mochila un kit, un pequeño kit, preparar en casa un kit en donde haya más mascarillas para que se cambien, en donde exista gel, aunque las instituciones educativas obviamente van a proveer eso, pero donde exista un gel, donde exista un desinfectante que ellos puedan utilizar, explicarles que posiblemente la mascarilla les va a molestar si es que están usándola por mucho tiempo. Entonces, tal vez si es que esa mascarilla se ha ensuciado, si es que esa mascarilla se ha deteriorado por algo, darles una funda aparte donde ellos puedan desechar esa mascarilla y sacar una nueva mascarilla de su mochila. También tenemos que considerar que, sobre todo en la etapa de los niños, muchos niños irán con mascarillas de sus héroes favoritos, de aquellos personajes que a ellos les gusta mucho. Entonces, explicarles por qué no pueden cambiar de mascarillas, por qué no es factible que compartan eso a pesar de que la mascarilla del amiguito tenga ese héroe favorito que a él le gusta mucho. Explicarles eso a los niños y explicarles el por qué hace que los niños tomen conciencia y se pongan en un papel también muy activo y responsable frente a este tipo de situaciones. Lo propio ocurrirá con los niños más grandes y con los adolescentes, explicándoles la importancia de que estén protegidos en ese sentido, de que se cuiden en ese aspecto, hace que nuestros hijos vayan asumiendo un rol de compromiso y de responsabilidad con su propia salud y con la salud de sus compañeros y de sus familias también. Entonces, bajamos de esa manera el nivel de ansiedad, les explicamos obviamente que hay situaciones que son diferentes, que no va a ser lo mismo o la misma interacción que tenían antes de la pandemia, cuando no tenían que utilizar mascarillas, cuando podían compartir con sus compañeros libremente, que ahora va a haber ciertas restricciones, ciertas limitaciones, pero que no tienen que buscar el transgredir esas limitaciones, sino más bien el ser agentes de construcción en ese sentido para que puedan ir modificando la situación que se pueda dar. Entonces, pensemos si los recreos van a ser diferidos, si tienen que separarse un poco, sentarse un poco separados o distanciados de sus compañeros. Todos esos aspectos tenemos que considerarlos y ayudarles a que nuestros hijos entiendan, de tal manera que cuando lleguen el primer día a clases no sea un shock, no sea un impacto para ellos y no sea una sensación de desagrado el hecho de sentir que están asistiendo a clases de una manera diferente, sino más bien el hecho de que están disfrutando nuevamente el reencuentro de la época escolar. Vamos a ver qué otros aspectos más tenemos que considerar cuando hablamos de la preparación de nuestros hijos para las clases. Esta es una pregunta fundamental y es una pregunta que como padres no podríamos dejar pasar con nuestros hijos. ¿Cómo te sientes al regresar a la escuela? ¿Cómo te sientes, hijo, al regresar al colegio? Y es que muchas veces los adultos damos por sentado las emociones de nuestros niños, de nuestros hijos. A veces ellos no tienen todas las palabras, sobre todo cuando hablamos de los niños más pequeños. No tienen en su bagaje la posibilidad de expresar con palabras todas las emociones que ellos están sintiendo dentro de sí. Darnos un espacio para preguntarles cómo se sienten. Escuchar y validar esas emociones es algo fundamental. ¿A qué me refiero cuando digo validar estas emociones? A que pongamos atención a lo que ellos nos dicen. Si dice, tengo miedo, explicarle que el miedo es algo natural en las personas, pero que si seguimos todas esas medidas de resguardo y de protección,
muy posiblemente no va a ocurrir nada. Si nos dicen, estoy preocupado porque no sé si mis amigos van a querer ser amigos otra vez de mí, entonces también validar esa emoción, decirles que a veces cuando nosotros vamos a encontrarnos con personas nuevas, cuando vamos a un sitio nuevo, también podemos sentir esos temores, pero que hay unas formas a través de las cuales podemos empezar a vincularnos con las personas desconocidas. Por ejemplo, el mostrar un rostro amigable, el estar solícito a la atención de otros, el preguntarle por su nombre, el no aislarse. Son pequeños tips que podemos dar a nuestros hijos y que les pueden ayudar a tender nuevamente ese puente en la relación con sus amiguitos. Si es que es un cambio de institución educativa, explicarles que para muchos este va a ser un nuevo reencuentro y va a ser un hacer nuevamente amigos. Entonces, el darles esta gama de opciones, de posibilidades frente al enfrentar esos temores, va a ayudarles mucho a ellos a que tengan una disposición más abierta para el nuevo reinicio a clases. Y estos factores van a ayudar a que ellos empiecen a expresarse también sobre lo que están sintiendo. Otro aspecto que es fundamental y que no tenemos que dejar nunca de considerar es que no solamente tenemos que salvar el primer día de clases y decir, ya, pasó el primer día y estamos bien, y ahora sí ya podemos continuar y damos por sentado que nuestro hijo se está adaptando bien. No, nada más alejado. Como papás es nuestra responsabilidad tener mucha atención sobre cómo va ese día a día. A veces los papás me suelen decir, pero es que yo le pregunto, ¿cómo estás en clases? Y me dicen, bien, o ¿qué aprendiste? Nada, o ¿cómo te fue? Bien. Y se convierte casi en un interrogatorio. Entonces, como papás podemos aprender a generar otro tipo de preguntas para que nuestros hijos nos empiecen a comentar cómo están vivenciando ellos esa nueva experiencia escolar. ¿Qué podemos hacer? Aprovechar momentos importantes, el momento de recogerles de la escuela, el momento del almuerzo, son momentos en donde nuestros hijos tienen la necesidad de contarnos todo lo que ha pasado. Escucharles, darles ese espacio para la escucha, una escucha genuina, una escucha con interés, no escucharles teniendo el celular y diciéndole, ah, sí, sí, o estoy mirando la televisión y por ahí tú me sigues hablando. No, una escucha mirándonos a los ojos, frente a frente, escuchando qué tienen que decirnos. Y si tenemos hijos que son un poquito más reservados, que les cuesta contarnos algo, hacer preguntas más abiertas, no preguntar directamente cómo te fue en la escuela, porque esa respuesta siempre nos dará opción a bien o mal, ¿verdad? Sino más bien preguntas como, ¿qué fue lo que más te gustó hoy de la escuela? ¿Qué hizo tu compañerito? Si ya sabemos el nombre de algún compañero, ¿qué fue lo que menos te gustó? ¿Cómo estuvo tu profesor ahora con ustedes? Entonces, esas preguntas van haciendo que nuestros hijos se abran y empiecen a comunicarnos aquellas vivencias, aquellas experiencias y también las emociones, las primeras emociones y las primeras impresiones que van sintiendo frente a este nuevo acompañamiento. De esa manera, el acompañarles en el año escolar empieza a perder o van a empezar a perder ese temor y van a sentirse mucho más acoplados en ese sentido. ¿Qué más necesitamos saber? Vamos a mirar algo más. Hay algunos aspectos, además muy puntuales, que como padres tenemos que considerar en este acompañamiento. Yo he puesto estos 4 aspectos que considero que son fundamentales en este regreso a clases. Primero, ayudarle a organizarse, porque de alguna manera estos 17 meses que nuestros hijos han estado sin asistir a clases presenciales, se ha desorganizado su vida. En algunos aspectos, ¿verdad? Los hábitos de sueño, la alimentación, la vestimenta, el arreglarse, el dónde llevaban sus apuntes, tal vez eso ha tenido muchos cambios. Entonces, si nuevamente les ayudamos a reorganizarse, ampliamos otra vez o adecuamos otra vez el espacio de las clases, yo me imagino que en estos meses ya todos teníamos un espacio para que nuestros hijos reciban las clases. Pues bien, potenciemos ese espacio, saquemos todas aquellas cosas que ya no sirven, dejemos un escritorio lindo y dispuesto para que ellos puedan volver a clases. Si tenemos ya la oportunidad de empezar a comprar los nuevos materiales escolares, forremos, hagamos una carátula, es decir, inyectemos esa emoción de nuestros hijos para que vuelvan al ámbito escolar. Volvamos a retomar las rutinas que posiblemente estaban perdidas, como por ejemplo la hora del desayuno, la hora del sueño.
Es fundamental que lo vayamos haciendo ahora para que el impacto de madrugar nuevamente no sea tan fuerte para ellos. También busquemos actividades que ellos van a hacer en las horas de la tarde. Entonces, después de almorzar, haremos las tareas, después podemos hacer alguna actividad recreativa que a ellos les gustaba y de esa manera se va estructurando mejor su horario y su adaptación va a ser de una forma adecuada. Eso implica entonces el ir retomando las rutinas. Pero tampoco podemos descuidar el tiempo en familia. Es importante también que demos estos espacios. Vamos a hacer un día o una hora entre el día en donde nos demos un espacio para jugar, para ver una película. El fin de semana vamos a continuar saliendo tal vez de paseo y eso va a hacer que nuestros hijos se sientan motivados nuevamente. Y finalmente, aliviar la ansiedad de saber que es un año escolar inusual. Entonces decirles, sí, es un año escolar diferente, es un año escolar en donde va a haber que aprender nuevas formas de conducta, de comportamiento también. Pero, sin embargo, esto tenemos de positivo. Entonces, de esa manera ayudamos a ver los pros, los beneficios de volver a la educación presencial y eso disminuye también los niveles de ansiedad de nuestros hijos. Y esto nos lleva entonces a plantearnos estas dos alternativas. ¿Qué preferimos en el desempeño de nuestros hijos? ¿Su salud emocional? ¿Un adecuado desarrollo? Y que aprendan realmente, porque no nos sirve de nada que ellos tengan muy buenas calificaciones y cuando yo le pregunto algo, él no sabe qué responder. Si a pesar de que va a un grado determinado, yo veo que hay vacíos en sus conocimientos, que no ha logrado todavía superar y alcanzar las metas que se esperaba para ese año escolar. Entonces, yo tengo que centrarme, ¿verdad?, en desarrollar esas habilidades antes que esas opciones que ustedes ven en la pantalla en el lado B. Las calificaciones, las buenas notas, tal vez el que esté en el cuadro de honor, eso es importante, indiscutiblemente. Tenemos que encontrar un balance, un equilibrio entre estos dos aspectos, en donde prioricemos sobre todo el bienestar, la salud emocional de nuestros hijos, el que ellos aprendan a adaptarse adecuadamente, el que aprendan a tener otra vez amigos, a relacionarse con otras personas. Estos aspectos nos van a ayudar a que él se sienta bien. Y cuando una persona se siente bien en el espacio donde están, sus calificaciones mejoran, su nivel de aprendizaje mejora porque la disposición es mucho mejor. Recordemos siempre algo que ahora es fundamental. La emoción nunca puede estar desvinculada, nunca puede estar desligada del aprendizaje. Si nosotros integramos estos dos aspectos, vamos a ver que este nuevo reto escolar para ellos va a ser y se va a dar de la mejor manera. Finalmente, quiero terminar con ustedes este programa del día de hoy con esta frase. Este es un nuevo año escolar. Es la oportunidad de un nuevo comienzo y la esperanza también de que las cosas van a cambiar. Van a ser diferentes, van a cambiar, pero esa es la oportunidad del ser humano, de aprender a adaptarnos a estos cambios y de aprender a sacar los mayores beneficios de ellos también. Quiero agradecerles por habernos acompañado en esta edición de Psicolife, cambiando tu vida desde tu mente. Acompañarles cada semana con estos temas que son de interés. La próxima semana abordaremos un tema también vinculado con el regreso a clases, pero que estará relacionado con el impacto emocional que la pandemia ha tenido y qué podemos hacer para superar estos aspectos. Gracias por habernos acompañado. Les espero semana a semana y les invito también a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Pueden hacerlo a través de Facebook y de Instagram, a través de Psicolife SE y también pueden mirar este programa y compartir con aquellas personas que tienen hijos y que ustedes creen que pueden necesitarlo a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife